Proyecto Corre Corre es un juego de dos dimensiones, en donde el jugador tiene que evitar ser impactado con los enemigos y con las paredes. Este es nuestro juego. Aquí se encuentra nuestro jugador. Acá los enemigos que se mueven dentro del mapa y nuestro honguito verde que nos dará la puntuación. Son 5 tipos de enemigos. El jugador parte primero siendo invulnerable, en este caso el troll de acá. No puede ser dañado por los enemigos ni siquiera por las paredes, pero una vez que obtiene un punto cuando se come este hongo, pasa a ser vulnerable. El Yao Ming. Este es el que tiene que evitar ser topado, ya con las paredes o con los enemigos. El jugador puede volver a ser invulnerable siempre y cuando su puntuación sea divisible de 10. En caso que el jugador ya siendo vulnerable e impactado, saldrá esta imagen, el de Forever Alone, lo que conlleva a Game Over. Este es el mensaje que nos aparecerá en el juego, en donde también se nos indicará que si queremos presionar barra espaciadora para poder reiniciar el juego y volver así a intentarlo de nuevo. Ahora le ejecutaré el proyecto. Aquí estamos en el juego. Nos desplazamos con las teclas de desplazamiento arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Ya. Como vemos, ahí fue impactado. Sale el mensaje que cambié a Forever Alone. Fue impactado por este enemigo. Acá reiniciamos el juego con barra espaciadora. El hongo igual cambia. Traspaso las paredes, no me pasa nada. Toco los enemigos, nada. Sigo siendo troll. Y de nuevo Game Over al ser impactado por este enemigo. Nuestro juego es esta ventana al corre y que se cierra con el botón de ventana cerrar. Ahora les explicaré el código del proyecto. Nuestro código posee dos paquetes. Uno es el base y el otro el proyecto. Dentro del base está el animado, el área de dibujo, el dibujable, el juego y el temporizador. El animado y el temporizador se van a implementar, o quienes van a requerir de estas dos clases van a ser, por ejemplo, en el animado todo lo que se esté moviendo, por ejemplo el punto, el enemigo y el jugador. El temporizador todo lo que esté moviéndose en factor del tiempo, que son los mismos. Nuestra clase principal es proyecto, en donde tenemos todos estos atributos. El atributo de imagen estática, que se implementa dibujable, en donde quiere decir que se va a dibujar algo estático. En este caso sería la imagen de fondo. Y es donde se va a dibujar un vector posición y en donde se hará visible la imagen. Luego el otro atributo es aquí en donde se le da la velocidad al jugador en el juego. Un arreglo de enemigo, que enemigo proviene de la clase tracta elemento, donde elemento es algo dibujable y animado, que siempre está en movimiento, donde posee vector posición y el vector de velocidad NGX y NGY, y en donde va a tener un largo que, como es un cuadrado la imagen, basta poner un solo lado, un booleano donde nos va a decir si es verdadero y falso, que está muerto, y la imagen. Aquí está el constructor, el anima porque se mueven nuestros elementos, y los get and set, que nos permitirán obtener las variables.
El enemigo se va a dibujar y va a tener una animación en donde se va a mover nuestro enemigo en forma como si rebotara. Esto nos quiere decir, por ejemplo, si al topar, por ejemplo, en el borde derecho, en la pared de la derecha, va a volver con la velocidad contraria, es decir, va a volver hacia la izquierda, haciendo un efecto rebote tanto hacia arriba y hacia abajo. En un contador va a ir contando la puntuación. El jugador también extiende el elemento, que ya sabemos que es algo dibujable y animado, en donde aquí sí ocurren varios casos. Si el elemento del jugador es topado con alguna de la pared o con uno de los enemigos, mostrará la imagen de muerto. En este caso era el Forever No. En caso que no sea invulnerable, va a mostrar la imagen de invulnerable, que era el troll, sino la de Yao Ming, que era el personaje que tiene que evitar topar con los enemigos y con las paredes. Y aquí está en nuestro anima de nuestro jugador, en donde se va a mover sin invulnerable, va a traspasar las paredes. Esto nos quiere decir tanto hacia arriba como hacia abajo como hacia los lados. Es decir, si pasa desde la izquierda, va a aparecer desde la derecha cuando es invulnerable, si no, lo mata. La imagen estática Game Over, que también es otra imagen donde al ser crasheado o al ser impactado el elemento nos mostrará esa imagen. La clase punto también es un elemento que es dibujable y animado, en donde se va a mover el elemento en las posiciones tanto de arriba hacia abajo con distintas velocidades, al igual que los enemigos. El punto vendría siendo el honguito y la puntuación, que va a tener una posición, un booleano para hacer visible el marcador donde se va a dibujar, donde aquí tenemos la fuente, que el color y el dibujo, y una animación que también, porque va a ir cambiando cada momento. Nuestro juego se inicializa con el fondo primero, lo agrega también el jugador y los enemigos. La clase punto crea uno nuevo, en donde añade un enemigo al arreglo de enemigo, y mientras él cuenta los enemigos que sean de 9 a 4, van a ser 4 enemigos, son 5 en total, los va a ir agregando. Este es el constructor, el método que agrega los enemigos al área. Agrega enemigo al área para que se empiecen a mover. El temporizador también lo mismo, agrega a todos los enemigos al arreglo, también al temporizador, para que se puedan mover. Aquí crea los enemigos en forma random, selecciona, no todos aparecen, un contador que lo va agregando y la velocidad. Bueno, aquí pasamos a la parte que necesitamos para poder jugar nuestro juego, que son las teclas de desplazamiento. Con el Key Preset, si presionamos la tecla hacia arriba, la velocidad
en el del jugador en el eje hacia la derecha no se va a mover, pero sí hacia arriba con una velocidad negativa, hacia arriba. Lo mismo, el mismo caso, pero contrario aquí. Cuando presionamos la tecla hacia abajo, la derecha no va a pasar nada, pero se va a mover hacia abajo. La izquierda es similar, pero no se va a mover en el eje Y, sino que en el eje X, con una velocidad negativa que va a ir hacia acá, a la izquierda, y la derecha hacia allá. Aquí está la derecha. Si presionamos la tecla espacio una vez que el jugador ya está muerto, va a reiniciar la velocidad del jugador, va a reiniciar todo y va a volver a inicializar el juego. ¿Cómo comprobamos que nuestro rectángulo, en este caso la imagen que son los rectángulos, van a chocar? Una vez que se intersectan nuestras imágenes, siendo distinto que sea invulnerable, el jugador va a estar muerto, ¿ya? Lo mismo pasa con la clase, con el elemento del hongo, que al ser intersectado, aquí nos va a hacer que nuestro honguito esté en una posición random y con una velocidad también, y una puntuación que va a ir sumando da 1. Si la puntuación del jugador es divisible de 10, va a volver a ser invulnerable. En caso contrario, no. Si el jugador es muerto, lo mata, aparecerá la imagen Game Over. Le agregará a la ventana. Y eso sería la parte del código. La librería utilizada en nuestro proyecto fueron varias. La librería java.out rectángulo, que nos sirvió para ver que nuestras imágenes en forma de rectángulo iguales si se impactaban, si topaban entre ellas. La librería import java.event sirve para presionar las teclas para utilizarla en nuestro juego. Importamos también el Java Swing JFrame y el JPlan. El JFrame para la ventana y el panel para los dibujos. En este caso, por ejemplo, a la ventana le pusimos un título donde no maximizamos nuestra ventana, pusimos falso. Hacer el marco visible. Cómo salir de nuestro juego con exit on close, agregarlo y dibujarlo ya en nuestra ventana. Importamos también el gráfico, muy importante para hacer nuestro dibujo de nuestro juego. Implementamos también el swing timer, que nos sirve para todos los objetos que están utilizando el movimiento, para que se utilice el movimiento a través del tiempo, que son el jugador, el punto y el enemigo. Gráfico, la imagen estática para colocar una, dibujarla, y eso serían las librerías utilizadas principales.